A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar el día de hoy con semiología, al igual que la clase anterior, y de ahí vamos a continuar con la clase de Isaac, que es semiología radiológica, ¿no? Vamos a, hoy vamos a iniciar con la semiología específica de lo que es el aparato respiratorio, ya tratando de buscar un diagnóstico o alinearnos hacia un diagnóstico bastante clínico con la especificación de la clínica respiratoria, ¿no? Vamos déjenme iniciar para compartir la pantalla. ¿Me confirman, chicos, si pudieran ver mi pantalla? Déjenme entrar por el celular. Tengo este pequeño problema tengo un pequeño problema con mi computadora, entonces voy a proyectar desde mi celular y voy a darle la clase del iPad. Entonces, espérenme un ratito. Bueno, ¿qué tal se escucha ahí, chicos? Por favor, ayúdenme.
Se escucha bien. Ya, ¿y si pueden ver la pantalla? Sí. Ya. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es la semiología del sistema respiratorio en sus generalidades, ¿no? Para ir comenzando a profundizar en la siguiente clase lo que ya es una patología específica del sistema respiratorio. Como tenemos aquí... Espera un momento. Ya. Como tenemos aquí, nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la semiología del sistema respiratorio. Vamos a hablar sobre las patologías que se nos presentan en el sistema respiratorio, ya buscando un diagnóstico clínico del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a iniciar con una pequeña introducción de los análisis del sistema de conducción. ¿A qué nos referimos con el sistema de conducción? Todo lo que es el conglomerado de órganos y espacios que nos sirven para la conducción de lo que es los gases en el momento del intercambio gasoso, en el momento de la respiración. Contamos con las fosas nasales, boca, orofaringe, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, eh, los bronquiolos, los bronquiolos segmentarios, los bronquios segmentarios y específicamente este es todo el sistema de conducción. ¿A qué nos referimos con esto? Por dónde va a pasar el aire para el intercambio gaseoso, que esto ya lo tienen que saber, anatomía, fisiología, en general, ¿no? En cuanto al sistema de intercambio gaseoso, son específicamente conductos y los sacos alveolares, donde en sí se da lo que es el intercambio gaseoso, el, el, el punto exacto del intercambio gaseoso, ¿no? Vamos a ver si... Ahí está. Continuamos con lo que es ventilación. Nosotros, alguien que sin leer me diga para ustedes qué es el proceso de la ventilación. Vamos a ver, pues iniciamos con Majo Jiménez. Puedes encender tu micrófono o por el chat para que nos ayudes con tu participación, Majo Jiménez. Majo. O alguien que sepa, que quiera participar, que lo diga sin miedo. Chicos, alguien. Alguien. Como sabemos, el proceso de la ventilación es un ciclo, es un complemento que se da en dos etapas. Estas dos etapas van de la mano de la una con la otra, ya sea para la una del ingreso de la onda del ingreso eh, de, de aire oxigenado, aire rico en oxígeno, y la eliminación del dióxido de carbono, ¿no? Mediante estas dos etapas del proceso que les acabo de indicar, es la inspiración y la expiración. Más adelante vamos a precisar cómo se encuentran nuestros órganos en estos procesos, pero es algo bastante básico esto. ¿Por qué nosotros lo tenemos que tener puntualizado? Porque nosotros vamos a buscar patologías en esto, patologías en la respiración, ya sea desde que el paciente no puede respirar con una fosa nasal bien porque tendrá sin querer el tabique desviado, hasta que sea una patología funcional del paciente, congénita. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta o tener en claro la parte normal para desarrollar la parte patológica, ¿no? Aquí es lo que les acabo de explicar, lo que es el proceso de la ventilación. De acuerdo a esta estructura, ¿cuáles son las diferencias entre los dos procesos? Alguien que me ayude, que esté animado el día de hoy y juegue el ídolo.
que quiera participar. N. Durán. A ver, N. Durán, puedes participar y decirme cuál es la diferencia entre esas dos imágenes, que está bastante claro, pero para que tus compañeros lo tengan en cuenta. A ver, para mí como la imagen muestra la inspiración, es cuando los pulmones reciben el aire, ¿Ya? que se ve como que más hinchado, un poco más infladito. En cambio, en la expiración, como los pulmones ya sale el aire, entonces se desinflan. ¿Y cuál es el punto o el juego principal que tiene que ver el diafragma en esto? Lo que es en la relajación y también está en la contracción. Claro, ¿no? El movimiento de descenso y de elevación del diafragma, específicamente, Ajá. ¿no? Que al subir los aplasta y al bajar los deja que se llenen de oxígeno, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Ya vieron, chicos, es fácil, es fácil. La clase hoy es corta porque es algo solo introductorio a lo que es patología. Mañana ya vamos a ver una patología específica de lo que es la EPOC, que es el primer tema que se ve en semiología. Entonces, esto es para que ustedes ya tengan en cuenta cómo nos vamos a manejar mañana. Y si quieren venir leyendo sobre EPOC, vengan leyendo, ¿no? Porque son dos enfermedades, dos patologías parecidas y diferentes a la vez, ¿no? Los tips para el diagnóstico o para una alineación clínica en semiología, ¿no? Esto es súper breve. Es en cuanto a la edad. Nosotros vemos un paciente y nosotros, dependiendo de la edad, nosotros vamos a comenzar a pensar, ¿no? ¿Por qué se le presenta esto a este paciente, ¿no? Solo con la edad. ¿Por qué me refiero? Digamos, vamos a poner el ejemplo de que Alejandro Armijos tiene 20 años. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? Hola. Bueno, digamos que tiene 20 años, ¿no? Viene Alejandro y viene con una disnea, viene con no sé, con una cianosis, con rasgos específicos de hipoxia. Nosotros, viéndolo a él, no podemos pensar en una enfermedad crónica de larguísima data, como podemos pensar en un enfisema pulmonar, que específicamente es a causa de una larga data, muchas veces, ¿no? Estadísticamente, a causa de una larga data de haber sido fumador activo o pasivo, ¿no? Nosotros tenemos que buscar patologías específicas, no tan cerradas, ¿no? Sino que comenzar ya a alinearnos, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Mientras que a un viejito, un anciano, 70 años, que nos indique que haya sido fumador y que venga con una de estos signos o síntomas antes mencionados, nosotros ya tenemos que comenzar a descartar, ¿no? Abrirnos espacio en las raíces del diagnóstico para nosotros ya descartar específicas patologías, ¿no? Sin que sean obvias, ¿no? Por eso es la principal lo de la edad. En cuanto al lugar de ubicación, la parte de el lugar socioeconómico, la topografía de la vivienda del paciente, es como yo les decía, muchas veces hay patologías que les pasan a las personas que viven en lugares que hay mucho polvo, que viven en lugares rurales, a diferencia de las personas o las patologías que presentan o que presentamos las personas que vivimos dentro de la ciudad, ¿no? Esto es bastante interesante, como ahí mismo en el cuadro que yo les hice, acaban de darse cuenta, ¿no? Muchas veces incide la pobreza, incide la situación económica del paciente para ciertas patologías más frecuentes que otras, ¿no? En cuanto al tabaquismo, lo que les dije hace un momento, el tabaquismo es principal, que tú le preguntas al paciente si fuma o no fuma, cuánto tiempo lleva sin fumar, cuántos cigarrillos se fumaba al diario, para nosotros más adelante saquemos lo que es el índice tabáquico. ¿Qué es el índice tabáquico? Es un margen, es un valor o una razón que nosotros sacamos con la presencia, en cuanto a un paciente, de cuántos cigarrillos ha fumado diario, le sacamos un valor, un rango, y ahí nosotros podemos saber cuáles son los niveles de afección que tiene ese paciente para asociarlo
con las patologías que se presentan, ya sean netamente cardíacas, respiratorias, digestivas, endocrinológicas. Todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta el índice tabáquico, de que mañana en lo que es lo que es EPOC, nosotros vamos a ver qué es, cómo vamos a utilizar esta arma que nos sirve muchas veces para no clasificar, podemos decirlo, clasificar o poner un estadio a nuestro paciente dependiendo de cuánto ha fumado. Y si no ha fumado, obviamente no le vamos a decir, no le vamos a decir nada, ¿no? O no va, si no ha fumado, no tiene nada que ver con las patologías que se presenten. En cuanto a las enfermedades anteriores relacionadas, ¿por qué es importante que nosotros le hagamos las preguntas al paciente lo que es sus antecedentes patológicos personales? Vamos a... Madeleine Cruz. Madeleine Cruz, ¿puedes activar tu micrófono o por el chat? Sí, hola. ¿Cómo estás, Madeleine? Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías ayudar? Ya puse a grabar, chicas, por si acaso. ¿Nos podrías ayudar? Porque es importante que tú le preguntas a tu paciente cuáles son sus antecedentes patológicos personales. Así no sea que tú se lo preguntes de la forma que yo te lo estoy diciendo, sino que tú le preguntes qué enfermedades ha tenido antes, así. ¿Por qué es importante esto? O sea, pero antecedentes que patológicos familiares. No, personales de él. Antes que los familiares, nosotros tenemos que preguntar por los personales. Entonces, ¿por qué es importante los antecedentes patológicos personales? Porque estos pueden dificultar, o sea, si es que el paciente llega a presentar otro tipo de enfermedad, puede dificultarse más. Claro, podrían agravar. Si es que el paciente, si es que el paciente, o sea, por ejemplo, presenta o ha presentado tal vez enfermedades anteriores o algo, entonces al tener una nueva hora podría ser más grave. Claro, exactamente por eso. Clínico, tal vez. Exacto, por eso nosotros preguntamos esto, porque nosotros tenemos que saber a qué monstruo nos enfrentamos, ¿no? Contra quién vamos a luchar, ¿no? Si nosotros sabemos que este paciente que se nos presenta con una neumonía, poniéndole el ejemplo, ya que estamos en respiratorio, y este paciente nos indica que él ya ha tenido una neumonía previamente, hace 6 años, nosotros sabemos que es un paciente con una sensibilidad alta a que su segundo cuadro de neumonía sea mucho más agresivo o severo la afección que el anterior cuadro, ¿no? Asimismo, como estamos en época de COVID, ¿no? No está de más ponerles el cuadro del paciente COVID que ya se infectó por primera vez, ¿no? Y él nos dice en la consulta que ya tuvo COVID y nosotros lo ponemos como antecedente patológico personal y se vuelve a reinfectar. Digamos que era, no sé, la doctora María José Jiménez, ya tuvo COVID y se reinfecta de COVID la doctora María José Jiménez porque trabaja en infectología del Bernaza. ¿Qué pasa? Nosotros con ella ya tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que ella ya pasó este cuadro. Entonces lo que tenemos que estar en cuenta es que si el cuadro anterior nos dejó sensible el órgano diana en el que afecta, o si ella la dejó un poco con actividad inmune, ¿no? En el ejemplo que les doy, ¿no? No específicamente todo va a pasar así, pero en el ejemplo que les estoy dando nosotros, pues, por eso tenemos que saber a qué monstruo nos estamos enfrentando, para saber cómo tratar, ¿no? Porque una prima infección se la trata totalmente diferente a que una infección recurrente. Entonces, por esto es primordial, no solo para diagnóstico, sino para tratamiento. Por eso les digo, la historia clínica, la semiología es un arma no solo para diagnosticar, sino también para tratar. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, nosotros tenemos que tener bastante en cuenta las intervenciones quirúrgicas, que aquí en el ejemplo les pongo tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué les pongo tromboembolismo pulmonar? Porque es la primera, es uno de los primeros factores de riesgo en pacientes pulmonares en cuanto a pacientes quirúrgicos. Ya han tenido una cirugía de una semana. El tromboembolismo pulmonar no solo se presenta en pacientes que hayan tenido cirugías, por si acaso, no se presenta en pacientes que viajan a Europa, digamos que de Ecuador se fue, no sé, a China.
15 horas de vuelo, poniéndole como un ejemplo, no vago, 15 horas de vuelo, mantener la misma postura puede causar trombos. Entonces ahí comienza este juego, ¿no? Entonces por eso es importante que en cuanto a los antecedentes, a las situaciones que presenta nuestro paciente, estar en cuenta. No les pongo el ejemplo del tromboembolismo pulmonar porque es una de las afecciones que nosotros vamos a ver que es como un factor de riesgo para nuestro paciente, ¿no? Las alergias, bueno, eso está de más porque tenerles en cuenta, porque se nos pone un shock séptico y nos jodimos, ¿ya? Entonces hay que estar a 11 con esto. Vamos a avanzar. Ahí está. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, es importante que nosotros tengamos en cuenta si su familiar directo o indirecto ha tenido no solo asma, como les pongo en el ejemplo, ni alergias, sino, no sé, pacientes cancerígenos, ¿sí me entiendes? Pacientes que hayan tenido tuberculosis, porque estas cosas, en cuanto a la tuberculosis que es infecciosa, no importa, pero cuando son pacientes asmáticos, el ejemplo es que muchas veces tú no tengas en cuenta que puede ser asmático, pero tu familiar cercano, padre o madre, lo es, y muchas veces tú tienes este gen, ¿no? En cuanto a los pacientes cancerígenos, la misma manera, de la misma forma, nosotros tenemos que estar pendientes de esto. Ahí está. Vamos al examen físico porque eso es lo que nos amerita el día de hoy, al examen físico con patologías respiratorias, ¿no? Nosotros vamos a tratar al paciente de una manera normal, ¿no? Como vamos a tratar a todo paciente, de manera cordial, vamos a examinarlo, no solo con la inspección, sino que ya vamos a ir a un campo más uno a uno. Vamos a examinar al paciente cómo está su forma de su caja torácica, si hay algo patológico desde el examen físico de cabeza, cuello. Vamos a pasar a lo que es caja torácica. Aquí yo ya me salté porque específicamente nosotros estamos viendo patologías de caja torácica, ¿no? Entonces vamos a ver si nosotros podemos contabilizar las costillas. En pacientes gorditos como yo es un poco más difícil, pero no imposible. Vamos a tratar de palpar lo que son el ángulo y la apófisis o apéndice sifoides del paciente. Vamos a tratar de nosotros encontrar todo en normalidad, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a buscar normalidad? Porque muchos pacientes respiratorios, por la misma afección respiratoria, sufren malformaciones en lo que es su jaula torácica, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, solo me voy a saltar un poquito, en los pacientes con enfisema, que es el tema de mañana, lo que vamos a ver ya mismo, cómo se les hace la caja torácica o la jaula torácica a estos pacientes con que sufren o padecen estas patologías, ¿no? Nosotros vamos a tratar de buscar normalidad, y si no encontramos normalidad, vamos a tener que anotarlo y tenerlo en cuenta, porque es algo primordial, ¿no? Aquí, lo que les estoy presentando es cómo vamos a ir tratando de buscar líneas anatómicas para buscar patologías o para buscar anomalías, porque nosotros no vamos a diagnosticar patología con solo tocar, ¿no? Pero si encontramos algo anormal o anómalo, nosotros lo anotamos y de ahí comenzamos a investigar. En inspección, como les acabo de decir, vamos a visualizar todo lo del paciente, vamos a convertirnos en novia tóxica, novio tóxico, y para verlo de cabeza a pie. Déjenme avanzar. Ya, aquí está en cuanto a la estructura de lo que yo les digo de las malformaciones que presentan nuestros pacientes. No solo que malformaciones adquiridas o que se les presenten por sus patologías, sino malformaciones congénitas que así no causen daño, nosotros tenemos que precisarlas, ¿no? En el primer punto tenemos tórax en tónel. ¿Alguien sabe lo que es un tórax en tónel? Vamos a preguntarle a Camila Valdivieso. Hola, Camila. ¿Ya te pregunté? No. ¿Qué tú crees que es un tórax en tónel o lo has escuchado alguna vez? No, la verdad no, pero por las imágenes me imagino que es
Como que, ¿Qué le ves de raro a esa imagen? Bacán. ¿Qué le ves de raro a esa imagen? como que el esterno está salido, está fuera de lugar. Ya. Nosotros, ¿qué tenemos que, como yo les dije, vamos a inspeccionar al paciente de lado y lado, verle si está simétrico, si está un lado más salido, si está protruido, si está hundido. En los pacientes que nosotros vemos, el número 1, el señor que está en el cuadro superior, del lado derecho, es un paciente de tórax en tónel. ¿Qué es un tórax en tónel? Esta es una patología o una malformación de la caja torácica, una malformación estructural de la caja torácica causada por el enfisema pulmonar. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es el enfisema? Una hiperinsuflación. Los pulmones se hinchan demasiado, ¿no? Y no pueden eliminar muy bien su carga de oxígeno, ¿no? Entonces se mantienen ahí. Entonces la hiperinsuflación, como esto es una enfermedad crónica, no es que te da en 2 años, sino que tú tienes que tener una data de unos 10 años. Entonces nosotros vemos a ese paciente con una hiperinsuflación, los pulmones se inflan demasiado, va deformando. Poco a poco el paciente no siente que se le va deformando, para él está normal. Pero ¿qué nosotros nos tenemos que dar cuenta? Si ven la parte de adelante del paciente, la parte del pecho del paciente comparada con la parte de la espalda del paciente, son como que estuviesen así. Sí me entienden a lo que me refiero. Chicos. Es como que si estuvieran los pulmones demasiado inflados, que el esternón se pierde. Claro, no, y aparte la caja la va haciendo como que para los lados. Si ven que, por ejemplo, en el paciente Claro, abajo, en el paciente de aquí abajo nosotros vemos una espalda normal y el pectum carinatus, ¿no? Pero en el otro paciente nosotros vemos la espalda salida, que no es una joroba, sino que es la caja torácica que está grande y la caja torácica grande adelante. ¿Sí me entiendes? Es como que si nosotros tenemos que hacer así y va así, el man está así. Este sonidito, digamos que es la causa o el resultado de la hiperinsuflación que poco a poco, de lo que éramos así, se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Se va haciendo como una caverna muy grande. ¿Ya? Eso es el tórax en tónel. Nosotros lo vemos así, grande de lado y lado, a causa de una patología específica que es tórax, que es el enfisema pulmonar, ¿no? Entonces nosotros cuando veamos un paciente de esta forma, nosotros ya con eso, nosotros sabemos que esto es un signo patognomónico, como se dice, un signo de sine qua non. Entonces nosotros ya tenemos que estar pilas con esto. Nosotros ya tenemos que ver, enviar los respectivos diagnósticos, muy aparte que el paciente va a llegar con clínica, ¿no? Enviar los respectivos métodos diagnósticos por imágenes para ver cómo están los órganos internos de ese paciente en esa jaula torácica, ¿no? En cuanto al segundo paciente que tenemos en la parte inferior, esto lo tienen que haber visto en embriología, yo me acuerdo clarito que yo lo vi en primer semestre, es el tórax en quilla. A nosotros nos enseñaron como pectum carinatus, que es cuando el esternón se protruye o como que sobresale de su forma normal y queda esta malformación que nosotros le vemos al paciente en el pecho, ¿no? Muchas veces, bueno, ahí dice que puede ser por secuelas de raquitismo o el paciente nacen así, eso dependiendo, ¿no? Del cuadro de cada paciente, porque cada paciente es un mundo diferente, ¿no? En cuanto a el paciente número 3, que es tórax zapatero, yo nunca lo había conocido así. Yo lo conozco como pectum excavatum y pectum carinatum, ¿no? Aquí les presento el pectum excavatum. Es en cambio lo contrario. El tórax, el esternón se hunde hacia adentro, ¿no? Esto es algo que tú lo vas a ver, así el paciente esté sentado, acostado, parado, lo que quieras, tú vas a visualizar este signo, ¿no? Entonces, es importante la respectiva examinación de los pacientes, ¿no? En cuanto a la paciente que tiene una malformación lordótica, nosotros asimismo también la vamos a ver. Aquí, claro, les estoy hablando sobre la examinación de tórax. Ella específicamente, ella no es una paciente respiratoria, pero forma parte de los ejemplos que les tengo que dar, ¿no? El tórax piriforme, que tiene forma de pera invertida, como les puse el dibujito de Johnny Bravo no era normal, por si acaso. Ya Johnny Bravo no era normal, Johnny Bravo era anormal.
era un paciente de este tipo de malformación. Muchas veces los pacientes ni cuenta se dan, yo nací así. Y dicen, no, yo nunca me he dado cuenta. Tú como médico tienes que anotarlo, ¿no? Muy aparte de no la forma del cuerpo de pera, sino el tórax, específicamente la parte de superior del paciente en la forma de la fruta antes mencionada, ¿no? Esto se puede presentar ya sea porque los pacientes, sin querer, los papás no se han dado cuenta porque han tenido un asma muy leve y los pacientes comienzan a formarse así por el hecho de que hacen un sobreesfuerzo en lo que son sus pulmones y asimismo, como es una enfermedad crónica, a la larga no nos puede dejar secuelas o no nos puede afectar tanto sin que nosotros nos demos cuenta, pero un médico que ve esto, nosotros lo primero que tú ves en un paciente con el cuerpo de Johnny Bravo es que ha sido asmático de chiquito y no ha sido bien controlado, ¿no? O nunca se dieron cuenta. Ah, no, yo sí me agitaba cuando corría, yo sí me agitaba con el polvo, me tosía mucho, pero los pacientes no saben, ¿no? Lo que son patologías y nosotros sí. Entonces nosotros lo primero que nosotros pensamos es cuando vean Johnny Bravo es esto, ¿no? Y pensar en que pudo haber sido un paciente asmático. En cuanto al estudio de tejido, de tejido, de la piel, de los músculos de los pacientes, que yo les había hablado en la clase anterior, de la turgencia que tiene la piel de ciertos pacientes. En estos casos, los pacientes con enfermedades respiratorias, muy aparte de que van a ver las yemas de los dedos, pueden estar cianóticas, pueden estar con palillos de tambor, vamos a ver la resequedad, pues nosotros sabemos que cuando hay una insuficiencia respiratoria, cuando no hay una buena perfusión de sangre, el cuerpo nos comienza a dar resultados, ¿no? Nos comienza a fallar sin que nosotros nos demos cuenta, pero son cosas que el cuerpo solito lo refleja, ¿no? Esto también no es solo para la inspección de piel, de la cara, sino para miembros. ¿A qué me refiero con una buena inspección de esto? Nosotros ver si hay o no presencia de edemas, si hay o no presencia de varicosidades de forma de arañas, que son principales en muchos casos. Muchas patologías médicas la vamos a ver en esta forma. Entonces, como les decía yo, es primordial, ¿no? Tratar de tener el contacto paciente a paciente, ¿no? Lo que es la ginecomastia, todo esto son cosas que nosotros no nos damos cuenta muchas veces, no nos damos cuenta, pero casi siempre son patologías que se forman, que sin querer te demuestran algo, ¿no? Como una ginecomastia unilateral, que tú lo dices, ah, es algo normal, está gordito, pero solo tiene un lado más grande que el otro, en varones, ¿no? Que es donde nosotros podemos darnos cuenta, porque en mujeres es un poco más diferente. Pero en varones, si nosotros vemos que el paciente o el pacientito se nos presenta con ginecomastia unilateral, nosotros podemos comenzar a pensar que es un cáncer de pulmón con lo que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son puntos importantes. Yo aquí les trato de dar la clase de una manera generalizada, de una manera de que ustedes comiencen a utilizar el raciocinio clínico, el raciocinio de que, bueno, pues yo ya sé la anatomía funcional, ya sé la anatomía normal, creo que van a ver anatomía patológica y creo que van a ver fisiopatología. Yo ya sé cómo se mantiene un cuerpo fisiológicamente normal, entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar en lo anormal, pensar en que si esto está mal, esto tiene que darnos un resultado de algo, esto tiene que pasar por algo, ¿no? Todo es causa y efecto. Entonces, lo que les digo en pocas palabras es que yo les doy la clase de una manera generalizada o una manera bastante específica en ciertos puntos que son importantes, pero ustedes tienen que complementarlo, obviamente, con la lectura del libro, ¿no? Específicamente semiología, que es cuestión de leer y aprender. Leer y aprender, ¿por qué? Porque cuando tú te presentas a un paciente, no vas a estar, oye, ¿qué hago? ¿Qué le pregunto? Te pones rojito, hasta vergüenza te da preguntar, porque a mí me pasó, ¿ya? Pero es importante, entonces, la clase de que yo les ayudo, ¿no? Porque también soy estudiante igual que ustedes, la clase que yo les doy, más la lectura del libro va a hacer que ustedes sean unos cracks en esto y mucho más
piensen que tienen el ojo clínico que antes se decía que tenían, ¿no? Los médicos viejos, ¿no? Porque solo con dos síntomas ya los manejaban con el diagnóstico, pero es parte de la formación, ¿no? Entonces vamos a avanzar con el examen físico en cuanto a espalda, vamos a hacer la palpación, vamos a igualmente de la misma forma tratar de buscar alguna anomalía. Muchas veces nosotros vamos a encontrar abscesos. Los principales pacientes que presentan abscesos son cutáneos en la parte de la espalda, la región de la espalda. Muchas veces ahí es donde nosotros vamos a encontrar lo que son las venas varicosas en espalda y son un signo específico de cánceres pulmonares que los pacientes ni se dan cuenta porque es en su espalda. O sea, uno se baña y por encima o con la esponja, pero nadie se está viendo la espalda. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el médico, ¿no? Buscar que haya la respectiva expansión, ¿no? Lo que es al paciente, que al momento de su respiración, él tenga una normal expansión de toda la caja torácica, ¿no? Vamos a continuar. A lo que les decía, ¿sí ven? La elasticidad de la caja torácica es lo principal que nosotros tenemos que denotar o anotar de nuestros pacientes, pues sabemos que hay patologías que aumentan la elasticidad o que aumentan los movimientos respiratorios, que nosotros notamos que el paciente está respirando por el alza de los brazos, ¿no? Los hombros, y la elasticidad del paciente es disminuida en ciertas patologías, ¿no? El enfisema pulmonar se nos cruza por todas partes en cuanto a estas materias porque es lo que más se ve, ¿no? Y ahí lo que les puse fue que el enfisema pulmonar es la principal causa de una reducción de la elasticidad normal de la caja torácica, ¿no? Los derrames pulmonares, que los pacientes, aparte de la clínica, que nos lo van a demostrar, vamos a poder notar que nuestros pacientes, ya termino. Vamos a poder notar que nuestros pacientes demuestran una reducción de su elasticidad, ¿no? En cuanto a lo que es caja torácica. Vamos a avanzar. Bueno, aquí asimismo les puse más especificado, más denotado lo que es un examen físico en cuanto a la palpación de nuestro paciente respiratorio, nuestro paciente pulmonar. La misma manera, las maniobras específicas que nosotros vamos a utilizar, no solo para encontrar alteraciones patológicas en cuanto a lo que es la columna vertebral, sino a la elasticidad que presenta nuestro paciente, a lo que son las respectivas murmullos o las respectivas vibraciones vocales que van a presentar nuestros pacientes, que lo vamos a ver más adelante, es el típico DIGA 33. No sé si a todo el mundo ha visitado una consulta médica y el paciente en la examinación le dice DIGA 33 y es para escuchar qué tal están las vibraciones vocales de nuestro paciente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a avanzar porque ya aquí está. En cuanto a las vibraciones vocales, de la forma en la que nosotros estamos presentándole, lo que les estoy presentando la imagen, nosotros la vamos a poner en los pacientes de arriba hacia abajo para cuando el paciente nos diga la palabra 33. ¿Por qué el número 33? Porque es repetido. Entonces eso hace una vibración específica que ustedes pueden practicarlo ya con su hermanito, así no tengan un estetoscopio. Con las manos tranquilitos, relajaditos, bien sentado el paciente, diga 33 y usted va a sentir las vibraciones que el paciente realiza cuando está diciendo este número, ¿no? Que es para denotar qué tal está la función de las vibraciones vocales del paciente. La percusión respectiva, les dije en las clases anteriores por qué es importante presentar o identificar si hay alguna afección en la percusión de la caja torácica, pues nuestros pacientes pueden presentar una hipersonorabilidad de lo que es la caja torácica, que nos van a presentar lo que son patologías específicas, ¿no? Vamos a avanzar porque ya Isaac, ¿qué hora es? Ya son las 8, las 8, pero son las 6, ¿no? Para que... ¡Ay, se me apagó el celular! Sí, se me apagó el celular. Que conste que yo quise seguir con la clase, Isaac, tú me saboteaste mi clase porque se me apagó el celular en la que estaba
compartiendo, ¿no? No me encanta mejor. Ya, pues déjame ponerte como anfitrión para que puedas iniciar tu clase. Chicos, en este mismo link nos vamos a continuar. Isaac, ¿vas a esperar un ratito a los chicos a ver si los otros compañeros... Sí, te iba a decir si querías escribir en el grupo que iba a empezar la clase. Ya escribo, ya. Escribe mismo, sí. No dije nada.